Dios les bendiga, mis hermanos. En este día les quiero agradecer por acompañarnos para estudiar una clase más de este tema trimestral que llevamos Daniel, un profeta para hoy. Y ahora nos toca nuestra segunda clase con el título Un Dios que revela los misterios. Quiero que hagamos una breve oración y así vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de poder usar estos medios, Señor, para propagar tu palabra, Padre. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están al otro lado, Señor, de esta plataforma, escuchándonos, Señor, que tú seas dándonos la revelación, el entendimiento, Señor, y sobre todo, Dios, te pedimos la capacidad de retener, Dios, tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, que pueda tu Espíritu, Señor, hablarnos, Dios, a través de este estudio, Señor, en estos tiempos tan necesarios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, mis hermanos, les agradecemos por acompañarnos en este día, donde quiera que usted se encuentre. Vamos a repasar este estudio juntos. Se llama Un Dios que revela los misterios y está basado en la base bíblica de Daniel, capítulo 2, del 1 al 45. Vamos a tener por objetivos, 3 objetivos principales: es conocer la veracidad del cumplimiento de las profecías bíblicas a la luz del contexto histórico. Y el segundo objetivo es valorar la palabra de Dios como la brújula exacta que señala el desarrollo de la historia humana hasta el final de los tiempos. Y tenemos nuestro tercer y último objetivo, es dedicar más tiempo a la oración devocional. Y nuestro pensamiento central dice: si buscamos a Dios en oración, Él nos revelará todo lo que necesitemos saber. Está hermoso el pensamiento central. Si buscamos a Dios en oración, Él nos revelará todo lo que necesitamos saber. No dice algunas cosas, dice todo. Eso es lindo. Ahora, nuestro texto para memorizar es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ese es nuestro texto áureo, nuestro texto para memorizar en este día. Ahora, el bosquejo del estudio que tenemos hoy, vamos a empezar con nuestra introducción. Dice, antes de la introducción les voy a leer un poco de la escritura que está en Daniel, en el capítulo 2, del 31 hasta el 44, pero usted, cuando tenga tiempo allí en su casa, lea el capítulo 2 de Daniel. Todo el capítulo 2 de Daniel está basado precisamente en este estudio, pero nosotros, por causa del tiempo, pues vamos a nomás sobresalir los versículos de los cuales vamos a estar tocando en estos puntos, y por eso nomás les voy a leer de Daniel capítulo 2, del verso 31 hasta el 44. Yo creo que todos son muy familiarizados con la historia del libro de Daniel, y los que son nuevos en el camino del Señor, pues les recomiendo que repase, que lea todo el capítulo para que pueda usted entender más sobre esta enseñanza que vamos a llevar a cabo
cómo Dios revela los misterios. Dice así, el versículo 31 del capítulo 2, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El 37. Y tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te da todo reino, poder, fuerza y majestad, hablando Daniel a Nabucodonosor, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está descifrándole el sueño. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego en tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar, hermanos, a la introducción de esta clase y el significado o el significativo sueño de los imperios que tuvo Nabucodonosor le fue dado porque él fue el fundador del primero de los grandes imperios gentiles. Dios pudo habérselo dado a Daniel o a otro de los profetas, pero igual que los sueños de Faraón en Egipto, en el tiempo de José, el sueño de Nabucodonosor se relacionaba con la política mundial, por lo tanto le correspondía al emperador. Además, podemos imaginar que en la mente de este insigne o sobresaliente gobernante existía una profunda preocupación por lo que le podría sobrevenir al gran imperio que él había establecido. De ahí que se perturbó su espíritu a causa del sueño. Sin saberlo el monarca, este era el momento que Dios había señalado para revelar por medio de su siervo Daniel los próximos acontecimientos, no solamente durante el imperio babilónico, sino en los imperios que gobernarían al mundo antiguo, finalizando con el imperio romano, el cual dominaba la escena en los días de Cristo y del Nuevo Testamento. Sobresale aquí una vez más la humildad, la fe y a la vez el valor de Daniel. La hermosa oración que pronuncia en los versículos 21 y 23, mis hermanos, es un acto de exaltación y reconocimiento del poder y la omnisciencia de Dios al revelarle el sueño del rey y darle al profeta la interpretación correspondiente. En todo tiempo Daniel supo recurrir a la oración y Dios siempre le respondió. Bendito sea su nombre. Y vamos a entrar a nuestro primer punto, y este punto trae dos incisos. El primer punto es: en medio de una crisis lo mejor es buscar a Dios. Y nuestro primer inciso que tenemos dice: la sabiduría del mundo solo trae confusión. Y para que podamos desarrollar este inciso, vamos a leer el versículo 8 al 11 del capítulo 2 de Daniel. Todo está basado en el capítulo 2 de Daniel. Dice así el versículo 8 al 11: el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa,
qué decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y aquí entonces entramos en nuestro primer inciso del primer punto. En medio de una crisis, lo mejor es buscar a Dios. Y este inciso es: la sabiduría del mundo solo trae confusión. En su desesperación y angustia por conocer la interpretación de su sueño, el rey había convocado a los sabios, adivinos del imperio, los magos, quienes poseían conocimiento en las ciencias ocultas, los astrólogos, considerados como expertos en observar los astros para predecir eventos, los encantadores, quienes se dedicaban a realizar exorcismos e invocar espíritus malignos, y los caldeos, que eran la casta sacerdotal que manejaba la ciencia de los misterios y los códigos caldeos para adivinar e interpretar sueños. Cualquiera de estos charlatanes podría haberle dado al rey una interpretación si primero les hubiese dado el sueño, pero él quería comprobar si estos tenían la capacidad de darle la interpretación aceptada, adivinándole primero lo que él había soñado. Es qué manera tan sutil, tan hábil del rey de poder poner a prueba a cada una de estas personas que decían poder descifrar los sueños y el futuro. Nabucodonosor de esta manera pudo darse cuenta que la sabiduría de este mundo trae únicamente confusión. Ellos lo declararon en el versículo 10 y el 11, que indica que no solo confesaban su incapacidad de adivinar el sueño, sino que también admitían que a pesar de sus pretensiones de comunicarse con los espíritus, nada podía resolver. Así que, hermanos, nosotros sabemos que muchas de estas personas que se dicen poder interpretar sueños o hablarle el futuro y todas estas cosas que tienen contactos con el mundo oscuro, su poder está limitado. O sea, como dicen, si él les hubiese dado lo que él había soñado, ellos pudiesen haber interpretado, haber dicho cualquier cosa, pero en el aprieto que él los puso para saber, aquí en realidad nos damos cuenta que la sabiduría del mundo solo trae confusión. No pudieron hacer nada al respecto, más que salir con la cabeza agachada, reconocer que en ellos no habitaba el Espíritu del Altísimo para poder resolver el problema del sueño o la interpretación del sueño a este rey. Ahora vamos a ver el inciso B. La ira del enemigo amenaza aún a los hijos de Dios. Y ahora vamos a leer lo que dice el versículo 12 y 13. Y aquí vemos entonces lo que acontece después. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. La ira del enemigo amenaza aún con los hijos de Dios. Ahora, aquí vemos que en vista del fracaso de los magos, astrólogos, encantadores y caldeos de adivinarle al rey el sueño, el monarca procedió a dar órdenes de que se descuartizaran a todos. Que Nabucodonosor era lo suficientemente cruel como para ejecutar esta medida. Si podemos comprobar de lo que podemos saber que en realidad este rey era capaz de hacer, pues lo vamos a estudiar en el capítulo 3, el siguiente capítulo del libro de Daniel, cómo este rey era capaz de ejecutar semejantes actos contra aquellos que no respondieran o pudieran complacer sus necesidades.
Y en el versículo 13 dice que se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Daniel y sus amigos habían terminado su entrenamiento de 3 años para servir entre los sabios del palacio de Nabucodonosor. Apenas estaban recién terminando ellos su examen o lo que tenían que llevarse a cabo para poderse iniciar a trabajar en el reino de Nabucodonosor, pero no obstante parece que todavía no eran muy conocidos, no se conocían o aún no aparecían en la lista de los que fueron convocados inicialmente para comparecer ante el rey. En ese momento que él citó a todos, ellos todavía no estaban en la lista de los que podían estar al frente para las necesidades del rey. Sin embargo, cuando se terminó de ejecutar el edicto de muerte contra los sabios, buscaron a todos, aún a Daniel y a sus compañeros también les llegó la noticia de la sentencia. La ira del enemigo amenaza aún a los hijos de Dios, pero Dios tiene el control absoluto en la historia humana y de forma especial la vida de sus hijos. Los planes de Dios para Daniel eran diferentes de lo que haría con el rey. Dios le concedería una larga vida a este joven profeta y el nombre del Señor sería glorificado por medio del ministerio, de su siervo, ya que lo había enviado a Babilonia con un propósito definitivo. Así es que aquí nosotros vamos a ver en realidad cómo Dios siempre guarda a sus hijos aún en las amenazas que el enemigo trata de lanzar contra sus siervos. Ahora vamos a entrar al segundo punto. Es unidos en oración podremos alcanzar la victoria. Esto es lo que luego corresponde. ¿Qué hizo Daniel cuando supieron del edicto que aún ellos también estaban en sentencia de muerte? Y vamos a ver el inciso A de este segundo punto. Busquemos a Dios en comunión con los hermanos. Y ese está en el versículo 14 al 18. Vamos a ver qué fue lo que hicieron. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc: capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. Entonces aquí vemos que Daniel y sus compañeros desconocían completamente lo que estaba sucediendo, por lo que imaginamos que su reacción fue de sorpresa cuando los encontraron para decirles que estaban sentenciados a muerte, igual que todos. En nuestros días hay diferentes formas de ejecutar a los criminales. En algunos países todavía se practica el fusilamiento, la silla eléctrica, la inyección letal, la guillotina, la horca y la cámara de gases. También hay lugares hoy en que la gente ya no cree al sistema de justicia y por sus propias manos castigan a los ofensores, matándolos a pedradas y a golpes o quemándolos vivos. A Daniel y sus compañeros les esperaba una muerte horrenda. Serían cruelmente partidos en pedazos, descuartizados, es lo que había mandado el rey, que se les hiciese a todos. Esta naturalmente no era una noticia agradable, especialmente cuando la persona es inocente. Daniel no tenía temor a morir, porque en el fondo de su corazón sabía que Dios tenía planes diferentes para él. Ese era el momento de actuar con fe y clamar al Señor. Las virtudes de Daniel no eran solo sus cualidades físicas ni su inteligencia.
también adornaban su personalidad, dice, la sabiduría que viene de lo alto, y esto lo demostró cuando habló sabia y prudentemente con Arioc, capitán de la guardia del rey. Ahí lo leímos en el versículo 14. Solo una persona llena de fe y que mantiene una permanente comunión con Dios puede actuar de manera noble y prudente en momentos de tan grande aprieto como el que estaba viviendo en Babilonia todos los sabios. Tal parece que el jefe de la guardia escuchó con gran alivio las palabras del joven hebreo, pues tan pronto como le dio una señal de esperanza, llevó a Daniel ante el rey a solicitarle tiempo para encontrar la respuesta que con tanta ansiedad buscaba este emperador. En los versículos 17 y 18 nos habla de la reunión de oración en la que Daniel convocó a sus 3 amigos al regresar a su casa, contarles que sus vidas estaban en gran peligro por el edicto del rey. Desde muy temprano en su vida Daniel se dio a conocer como un hombre de oración, dispuesto a darle honra y gloria al Dios de su pueblo. En un momento de tensión y crisis, cuando todos los sabios, según el mundo, esperaban el momento en que la cruel guardia del rey les hiciera pedazos, el profeta israelita sabía a quién acudir en busca de ayuda profunda. Estaría recordando las palabras del Salmo de David: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el Salmo 121:2. En los momentos más difíciles de la vida, cómo se alivia el alma cuando clamamos al Señor, y cuánto menos si compartimos con los hermanos nuestras cargas y nosotros las de ellos. Esto es bien hermoso, mis hermanos, porque la comunión entre hermanos es un refuerzo para ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestras peticiones. Y aquí nos da el gran ejemplo de que Daniel no fue en el momento que él inició ser un hombre de oración, sino que era un joven que nosotros ya hemos estudiado desde la clase pasada por labios de nuestro hermano Panchito, que Dios los honró por lo mismo que ellos eran jóvenes que se guardaron para Dios, que honraron a Dios y que buscaban a Dios en comunión y en oración. Pero en este momento que se encontraron en esta crucial tiempo en que aún ellos inocentemente iban a ser llevados a la muerte, Dios tenía planes para con Daniel, y este era un momento especial en el cual Dios iba, por medio de Daniel, enaltecer su nombre. Entonces, él hizo lo que le correspondía como cualquier ser humano que busca a Dios, correr al Señor. Mientras todos los demás magos temblaban y tal vez se despedían de sus familiares sabiendo que no les quedaba otra opción más que dar su vida o entregarse ante la orden de este rey. Daniel acudió al Dios Todopoderoso, que revela todos los misterios. Gracias seas dadas a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro inciso B, que vamos a ver aquí, dice: esperemos en el Señor y démosle toda la gloria. Vamos a leer el versículo 19 y 23, 19 al 23, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hasta el 23. El 22 dice: él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto
del Rey. Esperemos en el Señor y démosle toda la gloria. Mis hermanos, a veces nosotros leemos esta historia y yo no sé si usted verdaderamente medita en la posición, en la situación, que lo que es cuando se decreta una sentencia de muerte, cuando usted aún es inocente, como estos jóvenes que se encontraban dentro de ese palacio y aún, como leímos, apenas se iniciaban para poder trabajar. Eran jóvenes que fueron llevados cautivos de Israel, pero por ser nobles, por ser hombres que desde tiempo atrás ya ellos servían a Dios con todo su corazón, cuando vino el exilio, cuando vino el cautiverio de Babilonia a Israel para llevarlos, ellos fueron llevados pero en un propósito diferente. Y aquí vemos, perdón mis hermanos, aquí vemos que ellos se encontraban en este momento. Dios, que sabe todas las cosas, a veces nosotros caminamos en el propósito de Dios, pero a veces podemos vernos en situaciones como Daniel, que sabía que su única salvación era Jehová, que pudiera darles a ellos el sueño y la interpretación. En ninguna otra historia dijeron estos monarcas o estos magos y adivinos que no había habido monarca, no había habido príncipe, no había habido rey, nadie que los pusiera en una encrucijada tan difícil. Porque, claro, es cualquiera que a usted le diga un sueño, una visión, usted puede volar su imaginación o con más facilidades tener un poco de digamos, sentido de poder discernir o interpretar, pero que le pregunten qué soñaron y que usted les dé el sueño exacto y la interpretación, esto verdaderamente es únicamente de Dios. Aquí no es ni un don de discernimiento, de sabiduría humana. Esto es algo relevante, digno de admirarse. Y así dice que ellos esperaron en el Señor y le dieron toda la gloria. La respuesta de Dios a la oración de sus hijos no se hizo esperar. Es verdad que el Señor no siempre responde a nuestras oraciones en forma inmediata, o al menos en el momento que nosotros queremos, porque Él sabe cuándo, el tiempo exacto. Sin embargo, en este caso Dios demostró en revelarle a Daniel el sueño de Nabucodonosor y su significado en una visión de noche, lo cual podría entenderse como un sueño o una visión nocturna. La forma no es importante, lo esencial es que Dios le respondió con el hermoso salmo de los versículos 20 al 23. En esta oración, Daniel adora a Dios agradeciéndole la revelación y proclamando que Dios muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La intervención de Dios al revelarle a su siervo el secreto del rey hizo cambiar completamente el panorama de Babilonia. Dios lo hizo para enseñarle al rey y a todo ser humano que el desarrollo de la historia universal y el surgimiento de la caída de los imperios mundiales y todo lo que hay en el mundo está bajo el control y su poder divino de nuestro Señor y su santa voluntad. Este sueño del rey, tal como le fue interpretado, es la clave de la historia. Es cierto que a partir del primer imperio todo ha ido disminuyendo la calidad y el valor, por decir el oro, y luego la plata, el bronce, el hierro, hasta el último el barro. Pero en los días postreros, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, establecerá su reino universal, el cual empezará con el reino de 1000 años. Aquí es como una abreviación de la revelación del misterio del sueño de Nabucodonosor. Pero aquí sí vamos a ver un poquito ya más claro en este otro punto. Dios revela los planes para el futuro y vamos a ver también en este, ya son 3 incisos para terminar nuestro tercer punto.
Y el primer inciso dice, Dios le revela al rey una imagen histórica. Y vamos a leer del 31 al 35. Y dice así su bendita palabra. Tú, oh rey, veías que he aquí una gran imagen. Esa imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí vamos a ver cómo Dios le reveló al rey una imagen histórica. Nosotros sabemos que para Daniel y Nabucodonosor aquella era una visión cuya estructura contenía un mensaje profético. Para nosotros ella encierra una historia tanto histórica como profética aún hasta estos días, porque los 4 imperios paganos que anunciaba ya pasaron, pero tienen un sentido escatológico porque el reino universal que preside todavía no se ha establecido, es algo que Dios tiene para el futuro. La gran imagen que vio el rey tenía 4 divisiones principales, mis hermanos. Vamos a ver. Mire, la cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y creo que muchos de nosotros hemos visto esa imagen en libros de estudio. Después de ver la imagen y admirar su grandeza y gloria, Nabucodonosor vio que una piedra que fue cortada no con mano hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Lo más conmovedor para el rey fue sin duda que una piedra viniera de repente y cortada no con mano, la cual desmenuzó aquella imagen tan sublime para luego convertirse en un gran monte que llenó toda la tierra. En el versículo 35 leímos eso. Todos estos detalles los siguió el rey con facilidad porque no era más que un repaso y una reconstrucción de ese extraño y maravilloso sueño que lo había perturbado en gran manera. Es indudable que su admiración por Daniel aumentara a medida que el vidente de Dios le describiera detalladamente tan asombrosa visión. Solo así pudo estar dispuesto a recibir la interpretación que le dio. Este es un caso en que la Biblia se interpreta a sí misma de tal manera que no necesitamos que vacilar en cuanto a su significado. Algunos historiadores se preguntan si en realidad Nabucodonosor había perdido la noción del sueño, o sea, de lo que había soñado, y no se acordaba. Otros eruditos comentan que posiblemente fue una táctica de astucia que usó para que así verdaderamente se supiera que la gente que tenía a su lado, sus adivinos, sus encantadores, sus sacerdotes, todo ese tipo de personas que tenían ahí, que supuestamente eran los que lo aconsejaban y le adivinaban los tiempos y leían los astros y todo eso, podían ser capaces de poderle decir que soñó. Porque para mí aquí no era tanto interpretar un sueño, aquí lo más profundo era adivinar que soñó, saber que soñó. Y por eso algunos dicen que posiblemente fue una táctica que él usó. Otros dicen que posiblemente sí, no recordaba y por eso es que su espíritu estaba en suspenso, digamos, intrigado.
queriendo saber, porque esto era algo que Dios le reveló. No fue como a veces cuando tenemos un sueño y no le damos importancia. Cuando Dios nos muestra algo, créame, su espíritu se inquieta y usted empieza a pedirle a Dios que le revele, que le muestre. Y este fue un caso que por el cual él sintió que su espíritu sentía buscar qué fue en realidad lo que él había soñado, por qué se despertó con tanta necesidad de querer saber aquel sueño. Pero otros dicen posiblemente que sí, pudo haberse bloqueado y cuando digo bloqueado es como no poderlo recordar en sí, en detalles, el sueño. Pero cuando Daniel empieza a decirle, mira, esto fue lo que tú soñaste, tú viste una gran imagen, una estatua, que la cabeza era de oro, y todo esto que empieza Daniel a descifrarle, yo creo que unos dicen posiblemente le trajo a memoria. No sé si a usted le ha pasado como que, y vino en sí, dijo, wow. Entonces, lo que me sorprende aquí es que conforme él iba descifrándole el sueño, eso pudo haber despertado en Nabucodonosor una cierta admiración sobre este joven y poder aceptar la interpretación del sueño, porque dicho sea de paso, el que le haya adivinado qué fue lo que soñó, era digno de guardarse respeto para esperar cuál era ahora la interpretación. Amén. Ahora vamos a ver el inciso B. Los reinos del mundo dejarán de ser. Y eso vamos a ver en el 37 al 43. Todo está, mis hermanos, en el mismo capítulo 2. Aquí creo que lo marqué. Del 37 al 43. Se los voy a leer. Dice, tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí vamos a ver, los reinos del mundo dejarán de ser. Dice que la cabeza de oro, la cabeza era parte principal o es la parte principal del cuerpo y se distingue de las demás por su unidad y porque ella ejerce dominio total. Además, el oro es el más precioso de todos los metales. En los versículos 37 y 38, Daniel le indica al rey que la cabeza de oro lo representaba a él, no sin antes haberle enfatizado que todo lo que tenía le había sido dado por Dios. En efecto, la historia universal atestigua que ningún otro rey o emperador ha ejercido un dominio tan abarcador ni adquirido una gloria más grande que la de Nabucodonosor. Él llegó a gobernar a todo el mundo conocido en su tiempo. Este imperio se mantuvo desde Nabucodonosor, desde el 605 a.C. de Jesucristo hasta Nabonido. Y se cree en los historiadores que Nabonido venía siendo su yerno, se casó con una hija de él, y de ahí vino su nieto, su hijo Belsasar, que a veces nosotros lo leemos como que fue el hijo de Nabucodonosor, pero se dice así por la sangre que corría por medio de la madre. Eso fue hasta el 539 antes de Jesucristo. Allí fue como Daniel, cuando le dice
que él es esa cabeza de oro, le enfatiza y le dice que él llegado a ser grande y todo dominio aún de las aves, de todo lo que había alrededor, Dios se lo había entregado a él, porque a él Dios lo había puesto. Entonces aquí vemos que él está dando la interpretación y aún sigue él glorificando a Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Es como los israelitas lo presentaban cuando les preguntaban a qué Dios o a qué imagen. Decían que ellos no adoraban ni una imagen, que ellos adoraban al Dios, y le decían, ¿cuál es tu Dios si no tiene imagen? Él que hizo los cielos y la tierra, el Adonai o el Shaddai. El pecho y los brazos de plata. La plata es inferior al oro, pero le sigue a este en importancia en el mundo de los metales. Esto es la segunda división de la imagen, se caracteriza por su dualidad, los dos brazos. Daniel le aseguró al rey, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. En el versículo 39. La Biblia y la historia indican claramente que Babilonia cayó en manos de los ejércitos aliados de Media y de Persia. Este imperio duró desde 538 al 533 a.C. Siempre conservó su dualidad. Hubo en él reyes de persas y también medos. O sea que aquí le dijo Daniel a Nabucodonosor, viene otro imperio de menos fuerza que tú en cuanto a los metales, digamos, es más valioso el oro que la plata, pero en cuanto a vileza, porque pues si es que no tiene mayor valor, entonces tiene menos vileza, digamos, son más viles en cuanto a humanidad, porque aquí vemos nosotros cómo se degradan los metales del oro a la plata, y de la plata al bronce, y del bronce al hierro, hasta quedar el hierro y el barro. Nosotros vemos cómo se van degradando, cómo la humanidad también se ha ido degradando, no nomás en cuanto a valores humanos, sino a valores morales y de todo. El hombre se ha ido apartando de Dios. Entonces, estos, aunque eran en cuanto a valor digamos, de lo que es la plata comparado al oro, pero también en cuanto a ser más crueles y sanguinarios, eran estos dos brazos, representaban dos reinos unidos, que venía siendo Persia y los medos. Entonces, de aquí viene otro que es el vientre y los muslos de bronce. Es inferior a la plata y representa un tercer reino, el cual también dominará sobre toda la tierra. La historia antigua, que después de los medo-persas se levantó el imperio de los griegos bajo su gran general Alejandro Magno a partir del 333 a.C. Después es conquistada, los medo-persas es conquistada por Grecia, y es aquí lo que representa el abdomen, o lo que le llama él aquí vemos los muslos, el vientre y los muslos, sí, el vientre, perdón, hermanos, o algunos lo conocemos como el abdomen. El vientre y los muslos son lo que viene representando el reino de ahora, de lo que es Alejandro Magno, del griego, los griegos. Y vimos nosotros, o sabemos en la historia también, o sea, que el bronce es de menos valor que la plata, pero eran mucho más todavía sanguinarios, más feroces en cuanto a cómo invadieron y conquistaron a Medo Persia. Ahora viene el cuarto, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. La mayoría de intérpretes cree que esto se refiere al Imperio Romano. Este fue un reino fuerte desde Julio César en el año 30, ya en el tiempo del apóstol Pablo, a quien él quiso compadecer, Julio César, hasta el 476 después de Cristo. Son casi 5 generaciones, 5 siglos.
En esta última fecha se dividió geográficamente y política y religiosamente en dos partes: Roma en el occidente y Constantinopla en Asia Menor y el oriente. A lo largo de las piernas se refiere a la duración de la influencia romana, si no políticamente, por lo menos en lo que respecta la religión católica. La mezcla del hierro con el barro en los pies se refiere al tipo de reino férreo, o quiere decir, férreo quiere decir como áspero, como severo, como cruel, pero frágil en los últimos tiempos. Esto se ha visto en la historia de Europa. Ahora, mi hermano, mire, desde los tiempos que vemos estos reinos, ¿cómo le quiero decir? En una manera explicándola a través de una imagen o de un cuerpo. Lo más largo, lo más grande del cuerpo son las piernas. Siempre que dividimos el cuerpo humano, lo dividimos en la parte superior y la parte inferior. Y la parte superior es de la cintura para arriba y la parte inferior es de las piernas para abajo. Y si yo entrara en este tema, yo creo que no me desvío, pero sí le digo algo, que si usted mantiene sus piernas fuertes durante su tiempo, antes de llegar a su vejez, usted tendrá mayor chance de poder ser independiente o vivir más tiempo. Y digo esto porque es la mitad del cuerpo. Y lo que quiero aclarar aquí es que los otros reinos que vivieron, su duración no fue tan larga, porque la longitud de una cabeza, a la longitud de los brazos, a la longitud del vientre o del pecho y del vientre, los muslos, es decir, en la parte superior está dividida ya en 3 reinos, mientras la parte inferior, que es toda la mitad, es casi un solo reino, más que al último dice que se mezcló los pies, todavía hierro con barro. Entonces aquí nos indica desde el tiempo de Jesucristo, Roma tomó control, y nosotros lo vemos en la historia, y por eso lo simboliza por las piernas, porque ha sido un reino muy largo, pero todavía yo creo que en estos tiempos nosotros podemos notar cómo ya se está viendo el componente de que se van a unir o a mezclar, pero no se van a poder unir estos dos elementos que vienen siendo el barro y el hierro, y en parte fuerte y en parte débil, así lo indica el libro de Daniel, y cómo se van a levantar simbolizando los dedos de los pies a 10 reinos, a los cuales le van a dar el dominio a uno solo. Nosotros lo podemos ver, hermano, claramente, o sea, en la palabra de muchos años atrás, posiblemente no entendíamos, pero ahora usted no necesita ni tampoco pensar que está fuera del entendimiento, porque está bien claro todo. O sea, si usted lo mira a la luz del día, cómo está el mundo completamente y para dónde está apuntando, está la palabra al pie, cumpliéndose en toda la escritura, en toda esta profecía de Daniel. Y hasta ahí yo voy a tocar ese punto, porque no quiero tomarme más tiempo, pero yo sé que todos los que estudiamos la palabra y que nos gusta saber un poco de lo que es la escatología o lo que es los últimos tiempos de la raza humana, nosotros estamos sabiendo que está a punto de acontecer, de lo que estamos esperando, mis hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien va a derrocar a todos los reinos, y su reino será eterno, sempiterno, por la eternidad, por los siglos, para siempre. Y ahora vamos a verlo en el inciso C. El reino de Jesucristo permanecerá para siempre, y eso está en el 34 al 33 hasta el 44, y pues nomás les voy a leer el 44 porque los demás ya los leímos para cerrar con este inciso.
Y dice el 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y esto es, el reino de Jesucristo permanecerá para siempre, dice. Este es el aspecto más importante de la interpretación del sueño. Tiene que ver con la piedra cortada, no con mano, la cual destruyó todos los demás elementos de la imagen y se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel explicó al rey que en los días de estos reyes, es decir, los reyes representados por los dedos de los pies, parte de hierro y parte de barro, serán reyes del reino romano revivido. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este será un reino establecido por Dios, el cual desmenuzará y consumirá a todos los reinos del mundo, pero él permanecerá para siempre. Un reino semejante a este jamás se ha establecido sobre la tierra. Esto nos conduce a reconocer la gran profecía milenial, la piedra que crece hasta llenar todo el universo después de destruir todos los reinos humanos y satánicos es Cristo Jesús. Su reino es eterno, pero se iniciará con los 1000 años de paz y prosperidad universal que bendecirá la tierra, nuestro maravilloso Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Esto es lo que les estaba comentando, mis hermanos. Viene el tiempo en que nuestro Señor vendrá y así como todos los demás reinos han caído, Dios también va a demostrar que los últimos 10 reinos que se levanten para querer darle el poder al anticristo, esta piedra que habla es nuestro Señor Jesucristo, que en ese tiempo que venga dice que va a destruir a todos y que toda rodilla se doblará ante él. Y les quiero leer el resumen para cerrar esta clase. El ser humano siempre ha querido de alguna manera y de cualquier costo conocer el futuro, especialmente aquellos que están en posición de eminencia. Este fue el caso del rey Nabucodonosor, fundador del poderoso imperio babilónico. Es muy probable que en él estuviera preocupado pensando en lo que acontecería en su reino en sus días y después de que él desapareciera. Dios le respondió sus inquietudes por medio del sueño de la imagen que representaba a 4 imperios mundiales. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios le dio un sueño tan importante a un rey pagano y no al profeta Daniel? Recordemos que al igual que los sueños de Faraón en Egipto en el tiempo de José, el sueño de Nabucodonosor se relacionaba con la política mundial, por lo tanto, le correspondía al emperador. Ninguno de los sabios del reino fue capaz de decirle al rey que había soñado, mucho menos decirle el significado. Tal privilegio le fue concedido por el único y verdadero Dios a su siervo Daniel, quien salvó de una muerte horrible a todos los sabios babilonios. Dios demostró que la sabiduría de los hombres, los astros y los demonios jamás podrán descifrar los misterios y la revelación divina. Esa era la gran oportunidad para que Daniel iniciara su ministerio profético en el lugar al cual Dios lo había enviado. Podemos ver la madurez espiritual de Daniel en la actitud humilde que demostró al conocer el problema, recurrió al apoyo de sus amigos en la fe y juntos buscaron la misericordia de Dios. Además, cuando Dios le reveló el sueño del rey y le dio el significado, bendijo el nombre del Señor. Cuando estuvo en la presencia del rey una vez más, atribuyó a Dios toda la gloria y toda la honra. ¿Cuánto podemos aprender de este valiente y consagrado siervo del Señor? Dios le reveló al joven profecía, sueño, interpretación, para enseñarle al rey y a todo ser humano el desarrollo de la historia universal y el surgimiento de la caída de los imperios mundiales, y todo lo que hay en el mundo está bajo el control de su poder divino y su santa voluntad. Es tiempo de que a partir del primer imperio todo va disminuyendo en calidad y valor, pero en los días postreros Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, establecerá su reino universal, el cual nosotros somos iglesia y también participaremos. Hermanos, discúlpeme que siempre la palabra nos habla y nos quebranta, y es que
en realidad nosotros estamos viendo ya los tiempos finales. Y es lo que en esta clase queremos aprender, más que todo en la humildad, en Daniel, la sabiduría que Dios le dio, cómo él buscó apoyo, respaldo con sus hermanos, con sus amigos, busca en oración y pedirle a Dios la respuesta. Lo mismo nosotros en estos tiempos siempre debemos buscar en oración devocional o en congregación, un momento de oración para apoyarnos, para buscar a Dios que nos dé el discernimiento y nos ilumine a entender los tiempos. Sabemos que los tiempos ya son finales, mis hermanos. No nos acomodemos a este mundo, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado y entreguemos a Él nuestra vida, porque ya en cualquier momento este acontecimiento que miró Nabucodonosor, de una piedra cortada no con mano, viene para destruir todos estos reinos de esta tierra, y nosotros seremos partícipes, dice aquí, de, de tomar dominio con nuestro Señor Jesucristo, y así reinaremos con Él. Vamos a hacer una oración y le aconsejo que usted estudie ahora el capítulo 3 para la siguiente clase, que nos la va a estar dando nuestra hermana Josefina. Dios cuida a los suyos en la prueba, para que usted siga los pasos o en los estudios, cómo vamos a ir viendo paso a paso el libro de Daniel. Voy a hacer una oración, mis hermanos, para despedirnos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permitiste, Padre, poder dar tu palabra en un estudio, Señor. Mira, Padre, aquellos que nos escuchen, se sintonicen por medio de este canal, Dios, que sean bendecidos, Padre, a través de tu palabra, Señor, que nos ayude siempre, Padre, como Daniel, a buscar tu rostro, Señor, y sobre todo siempre a ti darte la honra y la gloria, Señor, porque nada es nuestro, mi Dios. Tuyo, Señor, es todo el poder, Padre, toda la honra y toda la gloria. Tú quitas tiempo, Señor, y pones reyes y quitas reyes, Señor, y tú das la sabiduría a los entendidos. Y así, Señor Padre, nos humillamos delante de ti para que tú nos guardes y nos protejas. Y una vez más te agradezco, Señor, por cada persona que nos pueda escuchar a través de este medio. Señor, bendice sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima. Adiós.